Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Ya, es que estoy un poco sin voz. Entonces estoy queriendo, deseando, rezando en este momento para no, como me dijeron con esta botonera, no irme a negro y no perder la voz en el momento. Así que si me dicen que no se escucha bien o que estoy hablando muy bajo, no me reten a mí, le dicen al sonidista que le suba el volumen al micrófono. Bien, muchas gracias por haberme invitado a la gente de INACAP. Eh, ¿Se escucha bien o no? ¿Siento como que se acopla? Ah, está bien. Bueno, muchas gracias a la gente de INACAP por haberme invitado. Estoy muy contento de estar por segunda vez en La Serena. La primera vez que estuve fue el año 85. No existía nada de lo que hay ahora. Eh, y nada, cada vez me sorprende más cómo ha crecido la ciudad y cómo se ha desarrollado. Bueno, yo soy diseñador de profesión, tal cual como lo dijeron y como también hablaron muchas cosas que tenían que ver con la interdisciplina. Yo dejé el diseño gráfico para dedicarme a las políticas públicas. Es raro que un diseñador se involucre en el mundo de lo público para hablar de ciertas cosas que nos preocupan a todos, es decir, para las cosas que tienen que ver con lo público, es decir, con aquello que nos importa como ciudadanos. Hoy cada día más nos damos cuenta que cada uno de ustedes está empoderado a través de las redes sociales con el hecho de ser ciudadano, es decir, con participar en la vida de la polis, es decir, participar en política. Todo lo que se dice, todo lo que se habla, tanto dijeron que los jóvenes no estaban involucrados en política, que no estaban preocupados en la sociedad. Cada día más me sorprende, y yo también lo comparto, la preocupación por el medio ambiente, la preocupación por los animales. Hay un mundo de los jóvenes que está preocupado por el tema de los animales, animalistas, por el tema cada día más de ciertas cuestiones que tienen que ver con lo ético. Se decía que también los jóvenes no tenían nada que ver con lo ético, pero cada día se hacen más preguntas que tienen que ver con lo ético, pero no con lo ético de la moral religiosa, sino con aquello que nos hace tomar decisiones todos los días por cuánto somos libres. Bien, y yo dentro de mi grado de libertad decidí estudiar algo que no tenía nada que ver con diseño, pero que sí me di cuenta que aportaba mucho, que era una mirada sobre las políticas públicas. Y ahora ven que terminé de un burócrata, es decir, del griego o del francés, que es buró, que es el escritorio, y kratos, que es el poder. Terminé ejerciendo el poder desde un escritorio, cosa que no me gusta mucho. Prefiero ser un funcionario, es decir, el que funciona, más que aquel que tiene el poder detrás del escritorio. Bueno, me pidieron hablar de capital humano. En realidad es un tema que desde el punto de vista del diseño es bien complejo tratarlo. Y yo me voy a remitir más a algo que para ustedes puede sonar aburrido, pero lamentablemente es así. Tengo una mirada ahora distinta y llegué allí también porque soy diseñador, que tiene que ver más con el mundo de la economía. Así que espero ilustrarlos para que les aporte también en su formación, ya que hablamos tanto de la interdisciplina, de la transdisciplina, de la metadisciplina, y de todas estas cosas que son también grandilocuentes, como al hablar. Bien, vamos a empezar. Bueno, lo primero que les tengo que comentar es que el tema de capital humano tiene un nacimiento. La palabra capital humano se debe principalmente a un economista. Este economista se llamó Gary Becker y tiene un nacimiento a nivel microeconómico. La explicación que dio Gary Becker para hablar de capital humano, por la cual esta palabra ahora es muy conocida, tenía que ver con lo siguiente, que es decir, que las personas teniendo mayor cantidad de calificaciones, es decir, que mayor capacidad, teniendo mayor capacitaciones y cualidades dentro de su formación, podían ser más productivos, y si eran más productivos podían tener un mejor nivel de ingreso. Eso básicamente lo que se entiende por tener un alto o un bajo capital humano, y ya sabemos que nace de este economista norteamericano que se llama Gary Becker. Pero la teoría del capital humano no solamente quedó residente allí, en lo que es micro, sino que después se vio que tenía un impacto sobre la productividad y el crecimiento de los países. Y es por eso que nuevamente tenemos a dos economistas, el año 1986, Romer, y el año 1988, Lucas, que extienden el concepto de capital humano llevando de lo micro hacia lo macroeconómico, es decir, cómo tiene la incidencia de la productividad de las personas teniendo mayor cantidad de calificaciones, teniendo mejor educación, cómo esto impacta no solamente la productividad de cada uno de los individuos, sino que cómo impacta también a nivel macroeconómico, cómo impacta el crecimiento de los países, y eso también cómo lo hace también más o menos competitivos. Pero aquí hay algo en el cual hay que detenerse, porque cuando se habla de capital humano no solamente se está hablando de que las personas tienen ciertas calificaciones determinadas o que tienen ciertas cualidades que tienen o que adquieren cuando van a algún lugar, sino que se está hablando de conocimiento. Y esto nos hace intersectarnos con la parte más esencial de nuestra profesión, que tiene que ver con este sentido humanista que coloca nuevamente al diseño en una disciplina que está preocupado del ser humano. El conocimiento no es una cuestión menor. El conocimiento nos hace al final de cuentas más libres, hace a los hombres más libres. El tener la oportunidad de conocer más nos permite tener
a la vista una serie de posibilidades con el cual yo me permito ejercer mi rol de ser humano, porque tengo la posibilidad de optar. Es lo que se llama en filosofía el reflujo ontológico. O sea, yo a medida que opto por algo, termino siendo lo que soy. Si yo decido matar a alguien, me convierto en un asesino. Es decir, yo decidí matar a alguien y por el hecho de ir sobre otro, termina lo que hice sobre el otro refluyendo sobre mí y eso me hace ser tal o cual cosa. Por lo tanto, el conocimiento es algo esencial dentro del capital humano y también el tema de la innovación no es menor, tal como lo definieron Romer y Lucas. ¿Por qué es importante, entonces, según Romer y Lucas, el tema del capital humano? Bueno, porque efectivamente hace que los países, no solamente las personas, sino que hace que los países sean más competitivos, pero ya no estamos en el régimen competitivo que ocurrió en los años 90, 80, cuando ocurrió la fiebre de Wall Street y todo el mundo quería ser Gordon Gekko, como en la película. Ya no existe este lobo que se quiere devorar al otro. Como decía Locke, ¿sí? El lobo es el lobo del hombre, ¿sí? Muy por el contrario, hoy existe una manera de competir que es distinto, que es colaboracionista, ¿sí? Ya lo han dicho los dos anteriores expositores. Es una manera de competir que podría decirnos que hemos vuelto al origen de lo que es la economía de mercado. Adam Smith, el creador de la economía de mercado, que ha sido tan vapuleado y vilipendiado cada vez que hay una crisis económica, antes de hablar de economía, antes de hacer ejercicio de la disciplina económica, hacía una clase que era ética. Era un profesor de ética. Por lo tanto, en la raíz de la economía tiene un ejercicio ético en origen. Y es por eso que la competitividad ahora ya no es competitividad de estar pegándose codazos unos con el otro, sino que es tal cual como lo dijeron los dos anteriores expositores, es una cualidad de colaboración de unos con otros. Y esto tiene que ocurrir porque estamos en un mercado que es absolutamente global, un mercado globalizado, y en los mercados globales todo se mueve, ¿sí? Se mueve el dinero, mucho, se mueven los bienes, se mueven los servicios, pero hay un bien o un factor productivo, como se llama en economía, que se mueve poco, y ese factor es el capital humano. Es el que menos se mueve, es el que más cuesta moverse. Por lo tanto, si es el que más le cuesta moverse, es el que más difícil se le hace transitar de un lado a otro, esto podría llegar a ser una ventaja para los países para aprovechar este capital tan necesario que son las propias personas para poder hacer que sus países progresen de manera no solamente eficiente, sino que de una manera mucho más eficaz. Voy a ser el abogado del diablo, les voy a dar puras malas noticias, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo está el nivel de capital humano en Chile. Yo haciendo esto me acordé que teníamos invitados extranjeros, pero vamos a hacer como que no están, ¿sí? Para que esto quede entre nosotros. Pero esta es la realidad que no es tan distinta tampoco a muchas partes del mundo. Bien, ¿cómo está el nivel de capital humano en Chile? Bueno, le tengo una súper mala noticia. Tenemos un bajo nivel de capital humano, es decir, nuestra formación como de nuestro engranaje educativo o educacional es muy poco. Pero es bajo en relación a qué? Bueno, es bajo en relación a un comparativo que uno tiene que hacer respecto a algo. Y respecto a alguien es donde nosotros estuvimos aspirando a estar y ahora estamos, que son los países de la OECD y además los países que también están en Asia. Ahora, cuando se habla de que tenemos un bajo capital humano, siempre la gente piensa, bueno, en realidad cuando se habla de bajo capital humano, de baja formación, se tiene que estar refiriendo a los niveles más bajos de la población. Es decir, las personas que tienen poco acceso a la educación, o las personas que tuvieron una educación deficiente, o las personas que no terminaron su educación básica, o que no terminaron su educación media, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente no es así. El bajo capital humano no está circunscrito a los niveles de los ingresos económicos más bajos. Mire, esto está relacionado con una cosa básica que está desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo, que tiene que ver con lo siguiente. Chile es un país que lee muy poco, que es el primer eslabón de formación de lo que se entiende algo interesante para construir capital humano. Fíjense que en Chile un bestseller es cuando se venden 1000 ejemplares. Es nada, ¿sí? Y el 80% de la población no comprende lo que lee.
son los segmentos más bajos de los ingresos los que tienen bajo capital humano y que además por lo mismo no comprenden lo que leen. Mentira. Hubo el año 2009 se hizo una réplica de una encuesta que se hizo en Canadá para hablar y para ver y medir cómo era el nivel de capital humano de las personas que estaban en las formaciones universitarias o si no en la formación gerencial de las compañías. ¿Sí? Y miren, ahí está la cifra. El 60% de los gerentes y profesionales chilenos no comprenden lo que leen. O sea, eventualmente alguien que a usted le va a dar una orden no comprende lo que lee. 6 de cada 10 jefes no comprenden lo que leen. Vaya, algunos que ya me están mirando con cara de felicidad, como diciendo, ahora la tengo. Ahora tengo por dónde darle. No estaba equivocado, el viejo no comprende lo que lee. Y peor, se encuentran los niveles más bajos de comprensión lectora. Los niveles de comprensión lectora se miden de 1 a 5. Y cuando está en nivel 1 y el nivel 2 es cuando comprenden menos. Y el nivel 4 y el nivel 5 es cuando más comprenden. Solamente el 10% de los gerentes y profesionales chilenos comprenden lo que leen. O sea, 1 de 10 de sus eventuales jefes o de los jefes en Chile comprenden lo que leen. No saquen conclusiones políticas, por favor. Solamente remítanse al ámbito privado. ¿Sí? Estamos hablando de las empresas. ¿Cuál es la solución entonces? Bueno, la solución sería que haya una formación permanente y modulada. Nada nuevo, ya lo han dicho mis dos anteriores compañeros que hablaron antes que yo subiera a este escenario. ¿Quién fue el pionero en esto? Bueno, Corea. Corea se dio cuenta que tenía un bajo nivel de capital humano y desde hace más de 25 años estableció una formación continua que significa de que usted a lo menos 3 veces en su vida tiene que volver a estudiar. 3, como mínimo. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a un modelo que es universitario, que es decimonónico, anticuado, viejo, vetusto y obsoleto. Donde, por ejemplo, si alguien quiere estudiar ingeniería en Chile, lo meten 6 años en una licuadora, donde se juega el todo o nada, es decir, o termina a los 6 años o a los 7, y si no lo termina, se murió. No tiene ningún grado y ningún certificado que lo acredite a lo menos de que cursó algo. ¿Sí? No está validado socialmente. Por lo tanto, el modelo universitario chileno está obsoleto, porque impide, en algunas carreras, que además son las más pomposas, que la persona vuelva. ¿Quiénes son los que llevan la delantera? Y esto no es por sobarles el lomo, son los institutos profesionales y los centros de formación técnica, porque tienen una formación que es modular, donde yo entro, estoy 2 años, adquiero unas competencias, me retiro, hago el primer eslabón, después, si quiero, vuelvo, cuando lo quiera, cuando me lo permiten, y puedo obtener en 2 años más y otro, y puedo en 2 años más y otro, y uno más, y etcétera, etcétera. Ese es el modelo que da el resultado. De hecho, el profesor Patricio Meller, profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, que todavía ejerce, economista de una universidad norteamericana, lo dijo en un claustro de la Universidad de Chile. Hay que aprender de INACAP y de DUOC, de los institutos profesionales y de centros de formación técnica, cómo lo están haciendo, porque las universidades tienen un déficit y en eso está haciendo que jueguen a contramano con los niveles de capital humano con los que se necesitan avanzar para que Chile sea un país más competitivo. Entonces, lo que ocurre hoy es que la formación de capital humano tiene que ser una reconversión permanente. Y esta reconversión permanente además fue porque aumentó la expectativa de vida. ¿Sí? Si antes se moría la gente en promedio a los 65, 75 años, o sea, hay gente tal cual como lo mostró Marisa, que está sobre los 100 años, ¿sí? Y la expectativa de vida del hombre en Chile es creo que de 75, 80, y las mujeres 85 años, una cuestión realmente que produjo un cambio y que hace que por esto de la reconversión permanente sea de por vida.
Ahora, pero eso en términos de la oferta de capital humano, es decir, nosotros los que estamos en el mercado ofreciéndonos para. Pero ¿qué pasa en relación a la demanda por capital humano? Es decir, ¿qué pasa con las empresas que los demandan a ustedes para que puedan ingresar ellos? Bueno, las empresas chilenas tampoco lo hacen mucho mejor que digamos. ¿Sí? Las empresas chilenas tienen en demanda de capital humano, primero, un conflicto interior. Ese conflicto interior es decir, ¿soy empresa fordista o soy empresa toyotista? La empresa fordista es verticalizada totalmente. El jefe dice que hay que mover 40 palos y de aquí hasta el último todos van a mover los 40 palos como si fuera esto las pirámides de Keops. Van todos los esclavos a mover los 40 palos. Eso es el modelo fordista. Y después está el otro, que es el modelo toyotista, que es más horizontal, que permite que todo comience a fluir en distintas direcciones y que los modelos sean menos encajonados. Es decir, una persona que trabaja, por ejemplo, en personal puede dar una opinión sobre finanzas. Y no va a aparecer alguien diciendo, oye, tú eres de personal, no tienes nada que venir a decir aquí. No. En el modelo toyotista eso sí es posible. Bueno, ¿dónde creen que están las empresas chilenas? ¿Hacia el lado fordista o hacia el lado toyotista? Díganme. ¿Cómo? Fordista. La mayoría de las empresas chilenas se encajan en Ford y no en Toyota. El segundo problema. Sí, es cierto, es maravilloso tener empresas familiares, pero cuando en la administración se vuelve rígidamente estructurada para que participe la familia, eso no es beneficioso. Ustedes me dirán, bueno, ¿y de dónde sacas semejante carajada cuando yo tengo una empresa, mi familia, yo también trabajo en una empresa familiar? Bueno, hay un estudio en los Estados Unidos que se hizo a nivel global, donde primero se publicaron 3 parámetros. Uno, la cantidad de directores que participaban en los directorios de las compañías. ¿Cuántos familiares participaban en los directorios? Y hay una relación proporcional que mientras más familiares participaban en los directorios, la empresa es menos eficiente. Y segundo, pusieron otro parámetro que era la cotización en bolsa. Menor cotización en bolsa tenían esas empresas. ¿Por qué? Porque aunque sea un cosanguíneo tuyo, no significa que tenga las competencias para administrar. Podrá ser mi papá, pero si a lo mejor mi papá todos los días en la mañana le da por ir a pegarse unos whiskachos en vez de ir a trabajar a las 9 de la mañana, por mucho que sea mi padre, que se vaya a pegar 2 whiskachos en la mañana, no vaya a hacer que mi compañía sea más eficiente, sea más productiva o que atienda los problemas de la compañía. Entonces, esa estructura rígidamente familiar que tienen las empresas chilenas juega en contra de lo que estamos hablando. Y esto sí que es horroroso. Porque las empresas chilenas en promedio discriminan a las personas que tienen una alta calificación, es decir, personas que tienen un alto capital humano. Mientras más preparado esté, hay un juicio a priori para decir, no, ¿sabe qué? Usted está sobrecalificado para el cargo. Antes era al revés, ¿no? Antes era esto, al revés. No, fíjese, usted no tiene las competencias para el cargo. Usted no tiene la formación suficiente para el cargo. Y hoy estamos al revés. ¿Sabe qué? Usted está sobrecalificado para el cargo. Y yo me pregunto otra cosa. Hagan simplemente el ejercicio. ¿Cuántos doctores, PhD, creen ustedes que existen en las empresas chilenas? Revisen los directorios de las empresas chilenas y pregúntese cuántos doctores, cuántos PhD hay en los directorios de las empresas chilenas. Y van a encontrar muy pocos, porque las empresas chilenas grandes no contratan doctores. Cuando en Estados Unidos lo que más hacen es contratar doctores, porque tienen un alto nivel de capital humano, porque es sinónimo de prestigio. Ya ni siquiera tiene que ver si el tipo es más productivo o menos productivo, tiene que ver con un desarrollo de marca de las compañías. Tenemos una gran cantidad de doctores, tipos que conocen mucho, que saben mucho, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿todo esto para qué sirve? Sirve por una cuestión súper esencial. Sirve porque estamos hoy en el mundo de las ideas. Y una alta formación en capital humano hace posible de que se generen ideas. Y bueno, y esto tenemos que asumirlo como una estrategia de país. ¿Qué vamos a hacer con las ideas? ¿Vamos a ser generadores de ideas o vamos a ser copiadores de ideas?
Yo creo que la estrategia que debiéramos hacer es que tendremos que ser generadores de ideas y estar en el círculo verde más que en el círculo azul. Bueno, esto obviamente, como ya les comenté, repercute a nivel macroeconómico, entonces los países se vuelven efectivamente más productivos y por tanto más competitivos. ¿Y dónde está esto? Bueno, en esto que se ha denominado el I+D, o sea, investigación y desarrollo. En otros países ya no se habla de I+D, sino que se habla de investigación, desarrollo e innovación, le agregaron una I+, y esto significa de que nosotros tenemos que hacernos cargo de que cada uno de nosotros tiene que tener una preocupación especial por investigar y desarrollar ciertas cosas en la realidad, y esto también tienen que hacerse cargo las instituciones educacionales. No basta solamente con declarar las cosas, hay que también involucrarse sobre los distintos ámbitos donde hay mucho que explorar. Ya Marisa lo dijo muy bien, hay un montón de áreas donde el diseño tiene que explorar, está todo por hacer, y eso es donde nosotros podemos tener una formación de capital humano preparado para ello. Bueno, si nosotros tuviéramos que hablar de innovación, que es una parte esencial de esto, fíjense lo que tenemos nosotros en el caso de la cuestión cómo se desarrolla en Chile. Cuando se habla de desarrollo de la innovación, según el tipo de innovación o en producto o en proceso, principalmente la hacen las empresas, en ambas, el cuadrante azul, y si miran el rojo, la empresa en conjunto con en otras instituciones, es decir, que una empresa vaya, por ejemplo, que venga acá para desarrollar innovación, es pequeñito en relación al otro, o sea, no hay tanta colaboración como nosotros creemos, y la empresa adoptando, modificando bienes o servicios originalmente desarrollados por otras empresas e instituciones, en verde, y otras empresas e instituciones en amarillo. Es decir, tenemos un modelo endogámico de innovación, más que un modelo colaborativo de innovación. Tipo de cooperación y su procedencia para las empresas, miren, nacional y extranjera, otra empresa al interior de su grupo, proveedores de equipos, clientes consumidores, competidores, consultorios, laboratorios o institutos privados de I+D, las universidades y los institutos de investigación públicos. Ahí tienen otro dato para ver cómo se desarrolla la procedencia de la investigación. Y esto es lo que más les debe gustar a ustedes, que estos son datos del Ministerio de Economía, cuando les preguntaron a la empresa, oiga, ¿qué entiende usted por innovación? Identifique un factor que usted diga, con ese factor usted va a desarrollar innovación. Bueno, y las empresas dijeron, maquinaria y equipos de software, otros conocimientos externos, capacitaciones para la innovación, introducciones de innovaciones al mercado y diseño. Bueno, ya apareció, por lo menos, ¿sí? Gracias, señor. Veníamos esperando hace tanto tiempo este milagro. Apareció. Pero esto es lo mejor de todo, porque no lo tengo en este gráfico, pero el único factor que rindió al 100% de todos los que están allí no fue ni maquinaria ni equipos de software, no fueron otros conocimientos externos, no fue capacitación para la innovación, ni tampoco introducción de innovaciones para el mercado. El único factor que rindió al 100% de la expectativa que tenían los empresarios para hacer innovación fue diseño. No es mala la noticia. Chile, en innovación, posee una ley de I+D, ¿sí?, que permite hacer un descuento tributario, y esto puede afectar a las instituciones educacionales para que puedan ser agentes válidos en el medio para poder realizar investigación aplicada. Bueno, ahí está, la inversión en I+D alcanza el 2,5% del Producto Interno Bruto, en promedio de la OECD. En Chile esta cifra alcanza solo al 0,5%. O sea, nos quedan como 2 puntos, más o menos, ¿sí?, para poder alcanzar el promedio de nuestros países donde nosotros estamos ahí en el clan. Bien, cuando usted desarrolla más investigación, ¿para qué lo desarrolla? Bueno, lo desarrolla no simplemente por el hecho de investigar, lo desarrolla para tener más conocimiento. Y bueno, y esto ocupa un papel fundamental el diseño. Ahí tenía una definición de diseño. ¿Qué es el diseño? Bueno, el diseño, ¿para qué está? El diseño está para desarrollar innovación, porque además permite construir y constituye valor, porque permite la diferenciación, lo que denominamos la identidad, porque afecta directamente a las compañías, no solamente a los productos, porque también afecta a sus procesos, que es lo que más nos importa hoy, y porque también permite que seamos más competitivos, pero en este nuevo modelo, en el modelo colaborativo. Bueno, aquí esto me lo voy a saltar porque siempre me gusta ir a hablar sobre la etimología de las palabras, entonces hago la diferencia entre crear e innovar, que no es lo mismo, me remití al diccionario de la Real Academia. Crear es sacar algo de la nada, cosa que lógicamente, metafísicamente es imposible, nada puede sacar algo de la nada, eso le corresponde a los creyentes a Dios. Sin embargo, nosotros sí podemos hacer más innovaciones, que es mudar, alterar, cambiar algo
para producir novedades que producen valor. Entonces lo que nosotros hacemos es que somos poco creativos y somos más innovadores. Tal vez debiéramos ser más creativos que innovadores cada día más, porque hay mucho innovador y poco creativo hoy en día. Bueno, y generalmente un creativo y un innovador está en el emprender, que se transfiere en un verbo, se traslada en un verbo, y esto con el valor, y ahí también defino valor, pero me lo voy a saltar. En resumen, todo esto está radicado en un lugar que no es el cerebro, sino en una cuestión que se llama la mente. Nosotros siempre nos burlábamos de nuestros padres cuando decían, no, está todo en la mente. ¿Sí? ¿Han visto que la gente, los obreros también dicen, oiga, ¿y dónde está eso, maestro? Está todo aquí, en la mente. ¿Sí? Y uno decía, qué poco sofisticado el maestro, un proceso racional, no como la mente. Bueno, el maestro, la cultura popular, no estaba tan equivocado, porque la mente es la potencia intelectual del alma, así se define. Entonces el maestro pensaba como diseñador, porque nosotros estamos más cerca de hablar del alma con una potencia intelectual, porque mezclamos dos ámbitos, el ámbito emotivo, emocional y lo racional. Nadie hoy en día hace un producto o una experiencia que sea solamente racional, tiene que tener algún grado de conexión emotiva. Bueno, entonces los diseñadores en general trabajan con la mente, con la potencia intelectual del alma. Bueno, entonces ya sabemos que no es lo mismo mente que cerebro. Y aquí ejemplos de la historia, que los voy a pasar rapidito porque esto ustedes se lo saben. ¿Dónde se ha producido esto? Alto capital humano y con soluciones innovadoras. Por ejemplo, Dieter Rams, un diseñador de la escuela de Ulm, alumno destacado de la escuela de Ulm, se va a trabajar en Brown y además comienza a definir qué es lo que es el buen diseño, cosa que también es muy, entre comillas, subjetivo, pero como buen alemán trató de racionalizar algo para que todos quedáramos en una media y pudiéramos decidir eso es el buen diseño. Y Dieter Rams dijo, buen diseño es diseñar lo menos que sea posible. Vaya, escuché a mi amigo delante de Colombia que también dijo, hay que tratar de reducir, de sintetizar. ¿Para qué usted va a contratar a 25 si a lo mejor puede hacerlo usted? Prueba a hacerlo usted y después decida de si va a tener esta fiebre compulsiva de contratar a todo el mundo. Bueno, es diseñar lo menos que sea posible. Y define que el buen diseño es innovador. Estamos hablando del año 67. Ojo, ¿sí? No estamos hablando del 2000 cuando Dieter Rams dijo esto. El buen diseño es innovador, el buen diseño es un producto útil, el buen diseño es estético, el buen diseño nos ayuda a entender un producto, el buen diseño no molesta, el buen diseño es honesto, el buen diseño es duradero, el buen diseño es consecuente hasta el último detalle, el buen diseño es considera su entorno, el buen diseño es diseñar lo menos que sea posible, de vuelta a lo puro, de vuelta a lo simple. Y cuando yo leo esto, lo primero que me imagino es un lápiz Bic. Y lo empiezo a mirar y claro, es innovador, es un producto útil, es estético, ¿sí? Lo escucho, lo huelo, ¿sí? Me ayuda a entender el producto desde la punta del lápiz hasta la tapa, lo entiendo perfecto, lo dejo tirado en cualquier parte, no molesta. Es honesto, tan honesto que me deja ver su tripa. Le veo el interior, mira que honesto, es transparente, súper honesto. Es duradero, todavía tengo el que me regaló mi mamá, me lo marcó con mi nombre, Manuel Figueroa, 5 años. Todavía lo tengo. Bueno, no raya, pero que duró, no se biodegradó. Es consecuente hasta el último detalle, sí, y considera su entorno un lápiz Bic. Miren, qué simple. No es tan sofisticado tampoco el diseño, ni tampoco es tan de autor. Bueno, y miren lo que hizo. Bueno, este señor ya se anticipó a los temas de los relojes digitales, hizo estos parlantes ultraplanos, ¿sí? Pero de alta calidad, hizo esta radio portable, digital, porque se mueve con el dedo, digital, ¿sí? Y también se podía enchufar un tocadisco también portátil y se convertía en un parlante. Y le puso también una cajita, un estuche para llevarlo también y que fuera cómodo y que también fuera estético. Y hizo una calculadora, ¿sí? Una calculadora que todo el mundo hoy la reconoce. Hoy, miércoles, se equivocó Jonathan Ive, ¿o no? Copión, malparido, hijo de su madre, tránfuga, delincuente. No, lo que hizo fue un proceso de innovación. Tomó algo existente, lo mutó, lo alteró, lo cambió bajo el contexto actual, citando a Dieter Rams, que ya había hecho algo, que tampoco Dieter Rams inventó la radio portátil,
también hizo una innovación. Y aquí tenemos el iPod. Uy, qué raro, se parecen. Uy, también diseño de RAMs. Uy, se parecen. Y el primer iPhone. Uy, la misma calculadora. ¿Quién fue el creador? ¿Quién fue el innovador? Da exactamente lo mismo. Lo que sí es que fue que produjo un artículo útil y que es funcional hasta el día de hoy y que además uno tiene una conexión especial. Marisa tiene un iPhone que está roto y todavía no se deshace de él. Tiene cicatrices. Mira, hay algo motivo por lo cual todavía no lo deja su iPhone roto. Es emocional, exactamente. Bueno, otro, no tiene nada de cool, no tiene nada de lindo, el diseño sueco. Problemas corrientes con alto involucramiento de tecnología. Entonces, por ejemplo, el año 57, Östen Mäkitalo decide diseñar una estrategia de celular, de teléfonos móviles para Suecia. El año 1957. Raya para la suma, el año 1974 Suecia era el primer país que tenía una mayor cantidad de teléfonos celulares, año 74, per cápita, y una red conectada de teléfonos celulares. El cierre, el Marruecos, la bragueta. La bragueta se dice, ¿no? La bragueta. Dije los tres sinónimos, el cierre, Marruecos y bragueta. De origen sueco, es una invención sueca. De un sueco que la patentó en Estados Unidos, entonces todo el mundo no, es estadounidense. No, es un sueco que se fue a Estados Unidos y que la patentó allá. Muy simple. Antes las prendas de vestir tenían botones, los pantalones tenían botones, entonces se hacía muy difícil abrochar y desabrochar. ¿Sí? ¿Cómo crear un sistema que fuera apertura y cierre hermético en un tiempo bastante más rápido que estar abrochándose o desabrochándose un botón? La llave inglesa, porque una de las mayor cantidad de producciones se hizo en Inglaterra, pero en realidad es una invención sueca. El rodamiento moderno también es una invención sueca. La aspiradora autosuficiente o automotora, que ya está disponible en el mercado, ¿sí? Sacado de la observación que se hace de los murciélagos, sale desde la batería, no es para espacio grande, limpia lo que tiene que limpiar, si detecta de que se le está acabando la batería, vuelve solo a conectarse para recargarse. Para que los que les gusta la soldadura, ya no va a haber más afecciones a los ojos, ni va a tener que estar con la máscara el soldador, porque ahora tiene un casco que tiene un vidrio fotosensible. Cuando pincha y aparece la luz de la soldadura, inmediatamente se oscurece. Cuando saca el pinchazo, vuelve a ser claro. Es como sacado uno de los guardias de Darth Vader en todo caso. Este que es increíble, que es el Dignicap, podríamos decir como un sombrero, ¿sí? Que permite a las personas que están afectadas por el cáncer no perder el pelo cuando se hacen tratamientos de radioterapia. Entonces está conectado, si se fijan abajo hay una especie como de salida de manguera que está conectado a un computador central. Ese computador central va midiendo las temperaturas que se van, a las cuales está afecto el cuero cabelludo y permite aislarlo, que no se caiga el cabello. Una cuestión súper importante porque está medido que las personas que tienen una mejor disposición para el tratamiento del cáncer pueden llegar a recuperarse o tienen una mejor expectativa de vida para poder llevar el tratamiento. Y una de las manifestaciones primeras era que se caía el cabello. Maravilloso. Súper útil y necesario. Básico. Las madres tienen siempre el problema que cuando dan pecho a la guagua, no quiere que se les vea obviamente aquello de donde está conectada la criatura, ¿cierto? Porque nos falta el degenerado que siempre va a querer mirar. ¿Sí? Bueno, los suecos inventaron una prenda que tiene dos partes, si se fijan, aquí se ve, se levanta, se conecta al muchacho o a la muchacha, estoy hablando del bebé, ¿sí? Se conecta al muchacho y a la muchacha y impide que se vea, ¿sí? Y es súper útil, ¿sí? Porque mantiene a resguardo, miren la cara de felicidad que tiene la señora porque nadie le está mirando algo. ¿Sí? El Tetra Pak también es una invención sueca, de un tetraedo, apilar, guardar, almacenar, fácil, resiste el apilamiento,
también de los suecos. Bueno, entonces, ¿dónde están los mejores negocios hoy? Hoy está todo resuelto. Los mayores negocios están, entre comillas, donde están los lugares donde nunca se ha ido, donde no hay mapas. Y entonces, como están esos lugares nuevos donde no hay mapas, uno tiene que ir a recorrerlos porque son lugares nuevos y uno tiene que construir el mapa. Y ahí es donde está el mayor valor. Por tanto, fíjense, por ejemplo, este último gráfico que voy a presentar, el ranking de competitividad nacional versus el ranking de competitividad en diseño, se cruzaron estas dos y vemos que en la parte alta, todos los que tienen mayor grado de capital humano y mayor innovación y mayor investigación aplicada, está arriba Japón, Suiza, Alemania, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, competitividad nacional, competitividad en diseño, y Chile está por allá abajo, al lado de Estonia. ¿Alguien conoce Estonia? No me digan que alguien conoce Estonia porque estoy seguro que la mayoría no sabe que está al lado de Letonia y Lituania. Ya, la formación especializada en capital humano, el alto componente tecnológico, eso hace posible que nosotros, lo que hablaba Marisa, los makers, pueda realizarse la autoproducción. En Chile hemos avanzado mucho sobre el tema de la autoproducción. De hecho, nos estamos destacando en las últimas salidas que hemos tenido al exterior por el fenómeno de la autoproducción, es decir, mezclar lo artesanal con lo industrial, cosa que no es nada nuevo. John Ruskin, el famoso ideólogo de las Arts and Crafts, ya lo había dicho. Oiga, mire, cuando apareció la revolución industrial, dijo, mire, sabe que no hay que hacerlo todo en serie, pongámosle un poquitito de alma de esa forma de producción que había antes, ¿sí? O sea, que hay una transferencia de identidad del autor. Bueno, eso es lo que estamos haciendo hoy en día, mezclar lo artesanal con lo industrial, es decir, volver a la artesanía, volver al low-tech, ¿sí? Como por ejemplo, con casos paradigmáticos que también no estamos inventando nada, como por ejemplo el caso de Finlandia, aquí tenemos un caso que es el de Itala, que hacen estos maravillosos pájaros en cristal soplado, y ahí vemos cómo está el maestro, el que sabe soplar el vidrio, ¿sí? Para crearlo, y vemos cómo lo está haciendo, pero hay un diseñador, que es este señor que pareciera que no hace nada, parece que no hace nada, que está aquí, que está dando la vuelta y supervisando, trabajando con el maestro allí in situ para que el producto quede como él lo proyectó, como él lo deseó. ¿Ven? Y ahí está el señor con cara de bobo al final. ¿Sí? Ese es el diseñador. ¿Sí? Mire. Bien. El estudio de Pricewaterhouse, que no digamos que es un estudio que no se conoce. ¿Sí? Aquí el vicerrector sabe de lo que estoy hablando cuando hablamos de Pricewaterhouse. ¿Sí? Una consultora validada. ¿Sí? Algo, me dice el vicerrector, algo que conoce. Bueno, hay un estudio del Pricewaterhouse que dice que basándose en el retorno de capital, encontró que el 75% de las empresas con mejor desempeño a nivel global otorgan al diseño una posición y prioridad estratégica, mientras que el 90% del cuarto más bajo no le otorga importancia a esta variable. Es decir, a las empresas que le otorgan una mayor importancia, un mayor valor, les va mejor. O los factores que disparan la investigación, para los privados la formación, la interdisciplina y el Estado, que es donde trabajo yo, tenemos que colocar las reglas del juego, el ámbito donde se tiene que desenvolver. La investigación en el diseño tiene que hacerlo evidentemente con prioridad mayor la academia, formando capital humano, haciendo investigación, haciendo accountability, es decir, bueno, investiguemos pero tengamos un resultado y ese resultado hay que medirlo, ¿sí? No sacamos nada con invertir en investigación, aplicarla si no tenemos un resultado para ver si realmente cuál es el impacto de esta cuestión. Y obviamente también tenemos que tener métrica, ¿sí? O sea, un parámetro que haga posible esto. Los factores que disparan el desarrollo del diseño en cuanto a oferta, los privados, la formación, la multidisciplina, importante, la tecnología, la técnica. Nosotros somos bajos en consumo de tecnología, ¿sí? De tecnología para la producción. Pero fíjense que el maestro que yo les decía que estaba todo en la mente, ese tiene un alto nivel de técnica. Entonces, si no tenemos una ventaja comparativa sobre lo tecnológico, sí tenemos una ventaja comparativa en lo técnico, ¿sí? Detrás de cada chileno o al interior de cada chileno hay un maestro chasquilla que repara lo irreparable. Yo me acuerdo que, a propósito, cuando estuve en un momento en el estudio de Javier Mariscal, se dejó de funcionar algo y me apareció el chileno que llevo dentro, no sé cómo lo hizo, y lo hizo funcionar. Me pregunto, tío, ¿cómo has hecho funcionar esto? No sé, pero lo hice funcionar. Agarré un clip, lo doblé,
Alambrito, pegamento, scotch, ¡pum! Listo. Ahí está, funcionando. Detrás de cada chileno hay alguien que tiene técnica. Y esa técnica es una ventaja comparativa que tenemos que empezar a funcionar y no despreciar como país. Y bueno, obviamente el Estado quiere la política. Oportunidades, por ejemplo, en un montón de lugares, pero yo les voy a dar simplemente algunos. Por ejemplo, en el diseño para la minería, hacemos mucho diseño de producto, poco diseño industrial, tenemos un país minero y tenemos pocos diseñadores metidos en la minería. Generalmente se diseñan fuera del país. Diseño naval, tenemos bastante costa, de hecho La Serena tiene un montón de playas, ¿sí? Y tenemos poco desarrollo en diseño naval, muy poco. Diseño aeronáutico, sí, tenemos una empresa que se llama ENAER, pero compra y diseña todas las piezas afuera, ¿sí? Y tenemos un avión de instrucción que es maravilloso, que se llama el Pillán. ¿Dónde lo hemos hecho bien? Por ejemplo, en el diseño de fuentes tipográficas, ¿sí? Ahí tenemos un caso muy bueno, porque una alta formación en capital humano, con una variable tecnológica, con una alta variable técnica, ¿sí? Y ahora están ubicados dentro siempre de los top 10 de MyFonts en venta de tipografía, chilenos, y no hecho desde Santiago, entre paréntesis, hecho desde Concepción, de Concepción para el mundo. Diseño para la minería, diseño naval, diseño aeronáutico, ampliar la cantidad de personas que puedan hacer diseño de fuentes tipográficas puede ser la opción, y muy importante, el diseño de servicios. El diseño de servicios en lo privado y también ahora más que nunca se necesita en lo público. Se acaba de crear un laboratorio de gobierno que es como una especie de laboratorio de ideas que está alojado en el gobierno y que en la planta de lo que requirieron, de los 12 cargos, pedían 10 diseñadores para dar soluciones innovadoras dentro del Estado y del Estado para las personas. Global Innovation Index 2013 medía lo siguiente: ¿quiénes tenían la mayor cantidad de innovación? Entonces, a la columna izquierda, Suiza, Suecia, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos, Finlandia, Hong Kong, China, obvio, Singapur, Dinamarca e Irlanda. Claro, pero esos son súper innovadores, pero tienen así una cantidad de capital. Entonces, es como decir, ¿quién no innova así? Sin embargo, hicieron un lado B, que es esta columna que está acá. Entonces, quieren, a ver, ¿y cómo lo hacen los países que tienen pocos recursos y que son altamente innovadores en relación a los recursos que tienen? Y apareció en primer lugar Mali, la República de Moldavia. ¿Le suena la República de Moldavia? No. Bueno. Yo conocía a Moravia, que está en la República Checa, en la parte superior, pero Moldavia, bueno. Guinea, Malta, ahí está mal puesto, Suiza, no, Suazilandia, Indonesia, Nigeria, Kuwait, Costa Rica, y para sacar los mitos políticos que siempre uno tiene, top 10, la República Bolivariana de Venezuela. Tiene pocos recursos, pero innovan harto. Conocer, ¿por qué tenemos que conocer? ¿Por qué tenemos que innovar? Porque hace que el hombre sea más libre, y eso es más importante porque tiene la visión humanista que lo dije en un principio. Y eso es todo. Muchas gracias por haberme invitado.